Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más aquí en mi canal, Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Desde Montemorelos, Nuevo León, México, te mando un cordial saludo y gracias por estar aquí, por compartir este programa, por aportar y por ser parte de esta bonita comunidad. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo el miedo modifica el cerebro y afecta nuestro cuerpo. ¿Qué podemos decir del miedo? Sin duda, todos los seres humanos, de una o de otra manera, hemos experimentado miedo a lo largo de nuestra vida. Y el miedo del que yo te quiero hablar el día de hoy no es ese miedo que experimentamos cuando un perro viene rabioso y nos quiere morder. Tampoco es cuando nos asustamos porque alguien quiere entrar a nuestra casa por un miedo inminente, por una situación inminente que está pasando. Yo de lo que te estoy hablando es de otro tipo de miedo que nos afecta a todo ser humano de diferentes maneras y cada quien lo manifestamos también de diferentes maneras a través de diferentes mecanismos de defensa o de sobrevivencia. Y yo te quiero platicar la historia de Vicente. Vicente, un hombre de más o menos 40 y tantos años, un hombre atractivo, guapo, según los estándares populares. Pero Vicente tenía un problema y por eso acudió a un consultorio psiquiátrico, porque se sentía triste, solo y con ideas suicidas. A pesar de que era físicamente atractivo, relativamente joven, atlético, atraía a las mujeres, con una empresa propia bastante próspera, pues ¿cuál era el problema de Vicente? Vicente tenía un patrón de relacionamiento muy definido. Él, cuando iba hacia su conquista, pues la llenaba de detalles, era caballeroso, tenía buena conversación, era amable, era pulcro. Sin embargo, ya estando en la relación con más tiempo, pues saltaba la inseguridad y el miedo inherente en él. Y como él tenía esta inseguridad muy latente en él llenaba a sus novias con regalos, con detalles, con llamadas, se aparecía inesperadamente. Y no lo hacía porque las quisiera, lo hacía porque él tenía una necesidad muy profunda de admiración y de adulación. Quería que constantemente lo estuvieran reconociendo, quería que constantemente le estuvieran diciendo lo bueno, lo maravilloso que es. Al principio sus novias se sentían caminando entre nubes y se sentían muy halagadas, pero al final terminaban exhaustas porque nunca era suficiente para Vicente. Siempre necesitaba más atención, más reconocimiento, más adulación. Sin embargo, Vicente tenía otra faceta. No solo las empalagaba de tanto amor y de tantas atenciones, sino que también tenía esta faceta más oscura, donde era controlador y celoso compulsivo. Si una de sus novias prefería hacer otra actividad, ya sea estudiar o algo importante antes de estar con él,
Entonces Vicente se llenaba de furia y de enojo y las culpabilizaba y las acusaba de que en vez de estar con él, iban a ir a ver a otro hombre. Como te imaginarás, sus novias terminaban aterrorizadas porque era como si Vicente se transformara. Entonces, con tanta inseguridad que Vicente experimentaba, tanto miedo, tanto desasosiego, que lo único que él podía hacer era controlar a sus novias desde lo que comían, con quién se relacionaban, sus teléfonos, sus correos, dónde y con quién vivían. Él controlaba absolutamente todo. Este es el factor miedo, lo que imperaba en Vicente. Y todos de alguna manera lo experimentamos, quizás no al extremo de Vicente, pero como tú recordarás, vimos la semana pasada, cuando se rompe el círculo de amor y de confianza entre nuestros primeros padres y Dios, se instaló el miedo y el egoísmo. Algo se dañó en nuestro cerebro, que nos llenamos de miedo y entonces nuestro sistema límbico, el centro emocional de nuestro cerebro, tomó el control y la corteza prefrontal, que es la responsable del racionamiento, del buen juicio, del amor, de la empatía, perdió su estabilidad, su poder y fue controlada por el sistema límbico. Eso es lo que pasa cuando se rompe el círculo de amor y de confianza. En nuestra mente se dañó, ¿por qué? Porque dimos pie a tener una idea, un concepto distorsionado de Dios y empezamos a pensar mal de Dios, que ya no nos podía cuidar, que ya no nos podía proteger, que era un Dios castigador, que nos iba a hacer pagar si nos portamos mal, si hacemos mal. Y aunque en la actualidad tú puedes gozar de momentos placenteros, de felicidad, de realización, de buena conversación, hay algo que siempre nos acecha de una o de otra manera, a otros más, a otros menos, pero es el miedo. Y es el miedo, te mencionaba en un principio, no es ese miedo de que alguien viene persiguiéndome o de que alguien va a entrar a mi casa. No, es ese miedo que nos lleva a estos mecanismos de defensa, a actuar impulsivamente porque el sistema límbico es el que toma el control y se apaga la corteza prefrontal. Entonces no tenemos buen juicio, no tenemos razonamiento, no podemos tener amor, empatía y congruencia. Entonces, podríamos decir que el miedo y el amor son inversamente proporcionales. A mayor miedo, menor amor. A mayor amor, menor miedo. Se supone que así debería de ser. En la corteza prefrontal es donde experimentamos, como ya te he venido mencionando, el amor, la empatía, la simpatía, la compasión, la planeación, el tomar decisiones, el juicio. Todo esto sucede en la corteza prefrontal. Y por otro lado, el miedo, la inseguridad, el egoísmo, el enojo, la furia, la lujuria, los celos, la envidia y la agresión se gestan en nuestro sistema límbico. Entonces, si está hiperestimulado por el miedo el sistema límbico, pues ¿cómo vamos a actuar? ¿Sí? Con esta agresividad, con esta hipervigilancia, con esto estar a la defensiva, dominados por el miedo y no vamos a poder razonar objetivamente y tomar buenas decisiones y decisiones saludables porque estamos dominados por el sistema límbico. Volviendo a la historia de Vicente, él era un hombre crónicamente inseguro, ¿sí? Y entre más miedo él sentía, sonaba más fuerte su sistema de alarma, que también vimos la semana pasada,
pero recordarás que ese sistema de alarma es la amígdala en el sistema límbico, en el centro del sistema límbico de nuestro cerebro o de nuestro ser. Entonces, entre más fuerte suene ese sistema de alarma, que es la amígdala, más se va a dañar nuestra corteza prefrontal. Vicente, al nunca haber experimentado un amor genuino, un amor verdadero, un amor desinteresado, él no sabía cómo amar saludablemente. No tenía el ejemplo. Entonces, su corteza prefrontal estaba dañada por los impulsos constantes y prolongados del sistema límbico, producto del miedo. Entonces Vicente no podía actuar con gracia, con compasión, con amor, con consideración y con empatía con sus parejas. Sus relaciones, el patrón de relacionamiento que él tenía eran relaciones fallidas. Y al tener constantemente una y otra relación fallida, esto le llevó a tener un concepto de él y de los demás, que este concepto distorsionado le causó un daño en su corteza prefrontal. Y lo único que hacía era estimular con más fuerza y cada vez más y por tiempo más prolongado su sistema de alarma en la amígdala. Entonces, era lo que resaltaba en sus relaciones el estar siempre prendida esta alarma. Entonces, la corteza prefrontal se apagaba y se dañaba. Entonces, este era un círculo vicioso en el cual estaba inmerso Vicente. Porque sentía mucho miedo, controlaba, hacía daño y él se imaginaba cosas que no eran por este miedo que él experimentaba. Entonces, si este proceso no se cambia o no se pone un alto, termina dañando el cerebro, destruyendo a la persona que lo experimenta y de paso a las personas que están a su alrededor. Entonces, ¿cuáles son las causas de que una persona llegue a experimentar un miedo como el que experimenta Vicente? Hay diversas causas. Una de ellas puede ser cuando una mujer está embarazada y si ella está sometida a un gran estrés, las hormonas del estrés que se segregan por el estrés que esta mujer está experimentando pueden traspasar la barrera placentaria y gestar un bebé que cuando nazca va a estar más propenso a que su sistema límbico trabaje más y más rápidamente y no se pueda calmar tan fácilmente como un niño que nace de una madre que tuvo un embarazo tranquilo. Entonces, desde nuestra misma gestación puede haber existido el daño. Aquí sería importante revisar si nuestras madres, cuando estuvimos en gestación, vivieron algún tipo de estrés. Si fue algo que se resolvió o fue un estrés constante o incluso si nosotros fuimos hijos deseados o fuimos rechazados. ¿Cómo era el ambiente cuando tu madre te estaba gestando? Esa es información muy valiosa. Otra razón es los estímulos visuales y ambientales a los que un niño está expuesto en los primeros 8 años de vida. Se han hecho estudios y se ha encontrado que si nosotros nos exponemos constantemente como adultos, pero más los niños cuando se está desarrollando el cerebro y estas redes neurales y neuronas y demás, cuando un niño está expuesto a programas de televisión, ya sean películas, series, ahora las famosas redes sociales con estos videos
que nos estimulan a ver uno y otro y otro y otro. Hace poco me mandaron una información donde hay adolescentes que pasan hasta 8 horas en una red social muy famosa, donde son videos cortos que no duran mucho y están viendo uno y otro y otro y otro. ¿Por qué? Porque se genera dopamina al ver estos videos. Entonces, cuando yo estoy viendo series, ya sean o películas, no solo películas o series violentas, sino pueden ser románticas, lo que pasa en mi cerebro es que estimula mi sistema límbico y al estimular mi sistema límbico apaga o disminuye la actividad de mi corteza prefrontal y eso me puede condicionar a estar constantemente estimulada o buscar la manera de estimular. También escuchar canciones donde se apelan básicamente a las emociones me hace que mi sistema límbico trabaje y se apague la corteza prefrontal. Otro tercer factor que puede dañar nuestro cerebro o que puede hacer que nuestro sistema límbico trabaje de más son los traumas que podamos vivir a lo largo de nuestra vida, especialmente los traumas en nuestra infancia. Se hizo un estudio que duró 32 años, donde se estudiaron a personas que sufrieron o padecieron trauma en 3 aspectos muy claros. Número 1 es abuso físico, verbal o sexual. Número 2, aquellas personas que vivieron negligencia por parte de sus cuidadores o sus padres. Y número 3, aquellas personas que vivieron privaciones, ya sean sociales o emocionales. Quiero aquí mencionar que a veces cuando escuchamos la palabra trauma, ya nosotros nos cerramos y podemos pensar, eso no me aplica, eso no aplica, no va conmigo, porque yo tuve una infancia feliz, una infancia normal, lo que vive cada persona, pero yo te invito a que revises cómo fue tu infancia. No quiere decir que hayas tenido un gran trauma, pero sí, dado las circunstancias que tú viviste en tu niñez, es importante que las analices y veas si esto va contigo o no. Y también podemos decir que nuestros hijos que estamos criando no tienen ningún tipo de trauma, pero al estar sobreestimulados con tanta tecnología, acuérdate que uno de los parámetros que estudiaron en este estudio de 32 años fue la negligencia. ¿Y qué es la negligencia? Son aquellos padres que no están sobreprotegiendo a sus hijos, que eso es podríamos decir, puede ser un tipo de abuso, sino que son esos padres completamente indiferentes a las necesidades emocionales de sus hijos. Están muy atentos a su educación, a sus necesidades de alimentación, de estudios, de ropa, de alimentación, pero a sus necesidades emocionales son completamente indiferentes y no se están vinculando con ellos. Entonces, al estudiar este grupo de personas por 32 años, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, los niños sometidos a un alto grado de estrés en su niñez son aquellos que en su vida adulta desarrollaron depresión, problemas metabólicos como la diabetes, desarrollaron inflamación y como consecuencia un mayor riesgo a enfermarse y morir prematuramente. Niños que crecieron con altos niveles de estrés, con mala nutrición, y mala nutrición no quiero decir que no tenían que comer. Ahorita, desgraciadamente, en nuestro país, en los países industrializados, nuestros niños padecen mala nutrición.
por un incremento en la ingesta de productos procesados que no son alimentos. Eso es una mala nutrición, con productos con altos índices de grasa, de azúcar, de conservadores, de colorantes. Esos no son alimentos y eso es una mala nutrición. Le agregas la negligencia de los padres, el estar sobreestimulados tecnológicamente, una mala nutrición y un ambiente abusivo. Estos niños, cuando sean adultos, porque desde niños van a estar desarrollando el sistema límbico, lo van a hiperdesarrollar y van a tener, por ende, más miedo y no van a desarrollar la corteza prefrontal, donde está la razón, el amor y el juicio. No van a desarrollar o no están desarrollando la empatía, la compasión, el ponerse en los zapatos del otro, el tomar decisiones acertadas por estos factores que te acabo de mencionar. Sus hormonas del estrés se disparan y eso los hace vulnerables a enfermedades crónicas como la diabetes y a una inflamación de bajo grado. ¿Por qué ahora se ven tantas personas que somos prediabéticas? ¿Por qué vemos muchas personas que padecemos de dolores en nuestros intestinos, en el estómago, ya sea colon irritable, ya sea gastritis, dolores de espalda? ¿Por qué? Es de acuerdo, sí, a la mala alimentación, a la mala nutrición que tenemos, pero también al ambiente en el que estamos inmersos, de dónde venimos, al miedo inherente en cada uno de nosotros. Entonces, estos niños, concluyendo con este estudio, hay un cambio en la estructura del cerebro, ¿sí? Porque el sistema límbico está sobreestimulado. Entonces, hay una dificultad para la confianza, para la empatía, para el amor desinteresado, para la paciencia, pero sobre todo hay una dificultad para tener relaciones saludables. Si nosotros tenemos este problema, imagínense cómo van a estar nuestros niños el día de mañana. Y este fue el problema de Vicente. Él vivió una niñez muy estresante que hicieron que su cerebro cambiara su estructura poco a poco. Aparte de eso, no tuvo un buen ejemplo de amor saludable a su alrededor. Y al cambiar su estructura cerebral, se le dificultó el experimentar un amor saludable y tener pensamientos sanos. Cada vez se le dificultaba más entre más practicaba estas relaciones fallidas. Vicente tenía una amígdala hiperestimulada y una corteza prefrontal no sana, lo que lo hacía anticiparse al daño. Antes de que le hicieran daño, él actuaba. Cuando realmente no existía una amenaza más que en su mente, más que en sus miedos, en sus pensamientos. Entonces, lo que él hacía era controlar para evitar que lo lastimaran, lo rechazaran y lo abandonaran. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos remediar esta situación y este miedo inherente a todo ser humano? Lo primero que quiero decirte es que si tú lees tu Biblia, en 2 de Timoteo 1:7, Dios nos dice algo ahí muy puntual a lo que hemos estado platicando esta mañana. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de miedo, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. ¿Recuerdas que
al estar hiperestimulado el sistema límbico por el miedo, disminuye la función de la corteza prefrontal donde tú experimentas el amor hacia Dios, la empatía, el buen juicio. Pues aquí a lo que nos está llamando Dios a través de Pablo en esta carta a Timoteo, Él te está diciendo que quiere quitar de ti el miedo y te quiere dar amor, buen juicio y poder. Pero para que tú puedas lograr eso, tienes que hacer lo que te mencioné la semana pasada. Tienes que meditar en algún aspecto del amor de Dios, que esta sea una práctica constante en ti por lo menos 15 minutos al día. Empieza a practicar esto y ya me vas contando cómo te va. Algunas personas me preguntaron cómo se hace. Por ahí yo posteé una manera muy sencilla. Tienes que tomar un pasaje de la vida de Jesús, del amor de Jesús manifestado aquí en la tierra hacia la humanidad, hacia una persona, un episodio de su vida, y dejar que tu imaginación se expanda y vea cómo ese amor también es posible para ti. Y que tú puedas creer lo que Dios te dice a través de Pablo en 2 de Timoteo 1:7. Esa es la solución a nuestro miedo, a nuestra falta de amor, a nuestra falta de buen juicio, incluso si tenemos un cerebro ya estructuralmente dañado, Dios lo puede sanar. Pero lo primero que tú tienes que hacer es creer que es posible para ti. Te agradezco por haberme acompañado, por compartir este programa si fue de utilidad para ti. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas esta información con alguien que tú crees que le puede ayudar. Y bueno, te veo pronto. Aquí abajo te dejo una información importante. Si tú te identificaste con algo de lo que platicamos el día de hoy y tienes dudas, no sabes qué hacer, te invito a que agendes una llamada conmigo de 15 minutos. Te voy a dejar aquí abajo el enlace. Un abrazo, un saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye.